Buenos días a todos los compañeros y compañeras de corporación, así como a todas las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación presentes en el Pleno. Hoy damos comienzo con un pleno extraordinario urgente, el 9 de marzo del año 2026, con el siguiente orden del día. Primero, ratificación de la urgencia. Se ratifica la urgencia, señor secretario general, por unanimidad de todos los concejales presentes. Segundo, aprobar la participación en el plazo de actuaciones de emergencia para la reparación de caminos rurales e infraestructuras hidráulicas colectivas de riego dañados por las borrascas encadenadas entre el 10 de noviembre del 2025 al 9 de febrero del 2026 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tiene la palabra el secretario general. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los asistentes. El proceso de lectura de la propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la participación en el plan de actuaciones de emergencia para la reparación de caminos rurales e infraestructuras hidráulicas colectivas de riego dañados por las borrascas encadenadas entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, con las actuaciones que se relacionan. Camino de María Vidal, 3 actuaciones, Camino del Aceituno, 2 actuaciones, Camino de Bornos, 2 actuaciones, Camino La Pastora, Camino del Peso, Camino del Pino, Camino Los Tollos, 2 actuaciones, Camino Los Naranjos, Camino Grija, Camino La Encinilla, Camino de Lamillo, Camino La Capitana, Camino Las Carrascosas Altas, Camino Los Carros, Camino El Fontanal, Camino Los Pozos, Camino La Esparragosa, Camino de Utrera, Cuesta Belén, Cerro Las Vacas, Camino La Reyerta, Peña Horadada, Camino La Chinilla y Camino CRB4 del sector B12. Segundo, facultar al señor alcalde presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios en orden a la ejecución del presente acuerdo. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, secretario general. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, el señor Busto. Gracias, alcalde. Buenos días a todas y a todos, así como a las vecinas y vecinos que nos ven a través de los medios de comunicación. Bueno, como ha leído el señor secretario general, es una serie de caminos y lo que venimos es aprobar el plan de actuación de emergencia para la reparación de estos caminos que han visto cómo han sido dañados durante los últimos tren de borrasca. Así que de Izquierda Unida Lebrija votaremos favorablemente a este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Busto. Tiene la palabra el señor Bellido, portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Saludar a los compañeros de corporación y especialmente a las personas que nos ven a través del medio de comunicación hoy presente aquí, Lebrija Digital. En primer lugar, decir que nuestro voto va a ser favorable, evidentemente. Y para explicar un poco a los ciudadanos, todo el mundo ha conocido y hemos escuchado hablar de ese tren de borrascas que ha pasado desde diciembre hasta febrero y ha provocado lluvias de 400, de 300, 400 litros por metro cuadrado y en algunos sitios incluso más. ¿Y qué ha provocado? Pues ha hecho que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su reunión del día 2 de febrero de este año, pues acordase declarar desastre natural con incidencia en el potencial productivo, agrario y pesquero e infraestructuras hidráulicas del dominio público hidráulico, ¿vale? Para poder un poco solventar o apoyar en estos daños que se han producido por este tren de borrascas. Decir que estas ayudas, evidentemente, ya lo discutiremos, se trata de actuaciones, según va a aparecer la normativa, de actuaciones sobre bienes hemos tenido una pequeña discusión antes sobre bienes propiedad del ayuntamiento o que se presume que son propiedad del ayuntamiento y que por tanto aparecen en el inventario de bienes de este ayuntamiento, que por cierto ya se lo comentaba el portavoz, no está disponible su acceso que había antes a través de la web y lo pudieran ver pues todos los vecinos. Nosotros, es curioso porque hemos pedido ante el fin de semana, esto es un pleno extraordinario y urgente, y viene una documentación, y concretamente la documentación lo que viene es el punto de acuerdo, ¿vale?, que acaba de leer el señor secretario, y después aparece un documento
de 48 páginas, de las cuales solamente 4 páginas, las 2 últimas son 2 certificados que son documentación que aporta este ayuntamiento, y después lo que viene es documentación que aparece, bueno, que es la que tiene la Junta para decir a los ayuntamientos y a las entidades cómo presentarlo. Importante, no solo son ayudas para ayuntamientos, entidades locales para el mantenimiento de sus caminos, la recuperación o arreglo de sus caminos, sino también, importante decir, para que sepa todo el mundo, también para las comunidades de regantes que sea la Corporación de Derecho Público. En el término de Lebrija hay 3 comunidades. Está el sector el B12, está la de Valdeos Hornillo y está la de los Yesos. Y vamos, no, aquí no tenemos que ver nada con eso porque la tienen que presentar esas mismas corporaciones de derecho público, son las que tienen que presentarlo a la Junta. Es decir, y todas, que yo sepa, van a presentar, porque todas han tenido daños en sus infraestructuras, ya sea en los muros de contención, en los canales, en los caminos que dependen de ellos y demás. ¿Vale? Entonces, cuando vimos la documentación, ¿vale? Pues bueno, solicité más documentación y el señor portavoz, David, el señor amigo, pues nos dijo que esa es la que había, la que decía Secretaría, que era la que había que poner y ya está. Hombre, yo pedí, sobre todo porque mañana es el día límite para presentarlo, por eso un pleno extraordinario urgente, pero mañana tiene que estar informe técnico de cada uno de los caminos, donde hay un técnico municipal que dice que el camino no cumple, porque las exigencias son fuertes, es decir, que tiene que ser intransitable el camino. Se presenta un total de 29 caminos en Lebrija. Y pedí, digo, bueno, si no lo tenéis todavía, como en teoría lo estarán haciendo todavía, digo, un borrador, nada. Pedí, es obligatorio que este ayuntamiento presente un link con enlace fotográfico a cada uno de los caminos. Digo, bueno, eso lo tendréis hecho porque tengo constancia de que los técnicos ya han hecho la visita a los distintos caminos. Tampoco nos lo pasaron. Pero bueno, por eso hemos tardado un poquito más y hemos estado viendo el inventario con el señor secretario para ver por qué. Porque evidentemente estamos de acuerdo que todos los caminos hacen falta. Ayer hablaba con un vecino del aceituno no del que llega hasta la carretera, sino de la carretera. Es un camino larguísimo, pero es un camino que tengo constancia porque lo he visto, y sobre todo porque hay firmas de vecinos y escritos de vecinos que le han presentado en la OCA. El camino es intransitable, ¿vale? Pero es un camino bastante largo. También decir, van a presentarlo este ayuntamiento 29 caminos. Hay 5 provincias afectadas, ¿vale? Cádiz, Sevilla, Córdoba, 5 de las 8 andaluzas, y hay muchas comunidades de regantes, con lo cual entiendo que no habrá para todos, con lo cual ese informe técnico que hace el ayuntamiento es fundamental para acreditar, porque la Junta tiene una dotación presupuestaria limitada. Limitada quiere decir que hay una cantidad concreta que seguramente igual no dé para todo, ¿no? Con lo cual tendrá que cribar y ver los que tienen mayores daños para que se puedan llevar a cabo. Y la discusión, por lo que hemos empezado un poco más tarde, es que he estado planteando con el secretario que de los caminos que se eligen, hay 2 caminos concretos, que son el camino de la Capitana y el camino del Aramillo, que yo entendía, y así lo hemos presentado en anteriores mociones, entendían que eran vías pecuarias. En más, en el anterior pleno donde pedimos una moción en favor de la agricultura, este portavoz defendía junto con su grupo, exigía con el tono, me refiero, que se pide, ¿no? Se solicita, se exige a la Junta de Andalucía, concretamente a la Consejería de Medio Ambiente, a que procediese a la reparación de ese tramo de la Capitana que va desde el bar de la Capitana, desde el polígono de la Capitana, hasta la calle Caleta, porque yo entendía, y así viene en los documentos del PEGO, entendía que era una vía pecuaria, es la vía pecuaria Lebrija-Sanlúcar. ¿Y cuál es? Sevilla-Sanlúcar, perdón. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que lo meten aquí, ¿vale? Entonces, cuando vengo ahora de ver lo del inventario municipal, y como he dicho, no podía verlo y pedir ayer la ficha, me han dejado verla ahora, pues veo que es un inventario que consta en el inventario de bienes de este ayuntamiento. Cuando le he preguntado al señor secretario qué implica que es un bien que está en el inventario, que me corría si me equivoco, me ha dicho pues que está en el inventario. Es decir, que entiendo, si me corrija si quiere, que hay una presunción de propiedad de ese camino sobre que es del ayuntamiento, ¿no? Entonces, claro, me sorprende porque si ha sido del ayuntamiento, no sé por qué hasta ahora no se ha arreglado, sobre todo, bueno, directamente. Aquí hay una petición que hemos hecho nosotros precisamente de ese camino porque hay explotaciones, una explotación directamente afectada, que es Flores de Lebrija, que por si alguno piensa que si nosotros defendemos Flores de Lebrija, claro que defiendo a Flores de Lebrija, que el año pasado tuvo un beneficio, si lo quisiera decir, que le va a implicar pagar miles y miles de euros de impuestos, y
Y no solo eso, puede decir, no, es que se va a arreglar un camino para un vecino. No, en absoluto. Aquello, hay gente ya que lo denomina una circunvalación. ¿Por qué? Porque la gente coge por calle Caleta cuando el camino está correcto o en condiciones, es una auténtica vía de lo que tiene que ser una vía pecuaria, de acceso. Antes la gente iba con carreta y con mulo y ahora pues, van con motos, con coches, con tractores y tal, y con camiones. Y es su función. Entonces nosotros siempre hemos exigido al que sea el competente que arregle ese camino. Igual es mi sorpresa que ahora entiendo, se mete este camino muy bien hecho por el ayuntamiento, porque aparece en su inventario, pero yo y todo el mundo pensaba que ese camino era una vía pecuaria. Veo el informe que hay en el ayuntamiento, la ficha, y bueno, la ficha nunca nombra vía pecuaria, es una ficha realizada hace tiempo y viene como que viene a ser del ayuntamiento. Cosa que me sorprende. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que todos estos años atrás el obligado de todos los mantenimientos, de todos los caminos, ha sido y debería ser el ayuntamiento. Y, hombre, ha hecho un poquito de acción de funciones concretamente con ese camino. Pues ya los vecinos, ¿qué ocurre? Que hay una persona, esa empresa en concreto, que exige porque le afecta directamente. El que vive en la vereda de los parcelistas y va a coger por ese camino, bueno, pues tampoco va a pedirlo exactamente, porque si no está bien o el camino tiene muchos baches, pues coge por el camino normal. En definitiva, perfecto. ¿Vale? Y después otra duda con el camino de la cañada del Alamillo, que yo toda la vida he entendido que era una cañada. Una cañada es una cañada real. Es decir, una cañada que es un camino con una anchura de creo que 14 metros, dependiendo si es cañada, y lo han puesto, oye, perfecto. Pero lo que no quiero es que aparezca después, cuando este camino llegue a la Junta, ¿qué va a pasar? Que posiblemente la Junta al final diga que reclame, porque eso, según me dice el señor secretario, ahí está. Si la Consejería de Medio Ambiente considera que ese camino es suyo, que yo creo que lo considera porque hemos hablado con ellos, igual es un error de la Consejería de hace mucho tiempo, porque por lo visto el informe lleva ya eso hace mucho tiempo. Y la Consejería no es consciente que el Ayuntamiento tiene en su inventario de bienes pues esos dos caminos, ¿vale? Yo lo que me sorprende todavía es que hoy día, con la adelanto con toda la historia, tengamos dudas con los caminos, igual que tuvimos aquí una discusión con el camino del práctico, sorprendente. Tenemos una discusión con el camino de la Capitana. ¿Y qué quieren los vecinos? Que se arregle. ¿Qué quieren los vecinos del Aceituno? Que se arregle, porque tienen que acceder. ¿Qué quieren los vecinos del Alamillo? Que se arregle, ¿vale? Entonces, yo solo puedo decir que, bueno, como he dicho, el voto es favorable, pero, hombre, me gustaría, porque hasta ahora, y cuando a los vecinos de esa zona que he dicho, de esos caminos, le han dicho, siempre se ha dicho, por parte de mucha gente, no sé si técnico municipal o no, como no lo he escuchado, no podría hacerlo, pero entendía que sí, que ese camino es una vía pecuaria, una cañada real. Con lo cual, ¿por qué lo digo? Porque expresamente la normativa que regula estas ayudas de la Junta de Andalucía a los municipios de la comunidad de regantes dice expresamente que no se podrá actuar, lo dice en la misma documentación que ha colgado el equipo de gobierno, que es el documento que tiene la Junta de Andalucía, dice expresamente que no se podrá actuar sobre caminos que vayan por una vía pecuaria. Entonces, lo que no me parece correcto es que se creen, ¿cómo se podría decir?, oportunidades o pensamientos positivos de personas que digan, oye, por fin van a arreglar mi camino, y después venga un no de la consejería y tú digas, oye, me parece sorprendente. Ahora, ¿es culpa de la consejería que ese camino no esté y que esté incluido en el inventario de bienes y la consejería no diga nada? Pues nosotros lo vamos a trasladar, porque igual la consejería ha hecho mal su trabajo, porque si está en ese inventario hace tiempo, y todo esto venía por los certificados que emite el señor secretario. Hay dos certificados. Un certificado que el secretario dice que el técnico municipal, el director de urbanismo, dice que hay una serie de caminos, los 29 que se ponen aquí, pero en su informe que emite dice que hay caminos del ayuntamiento y no sé por qué hace referencia a vías pecuarias. Dice que se podrá actuar en vías pecuarias en el caso de que lo autorice la entidad propietaria, la Consejería de Medio Ambiente. Pero, en este caso, no sé, me sorprende porque el técnico quizás debería haber aclarado que con relación a esta ayuda concreta para la cual él emite el informe, está exceptuado que se pueda actuar sobre una vía pecuaria, con lo cual no debería estar en el informe o no hacer referencia a vía pecuaria. Y después el señor secretario pues emite un certificado diciendo que todos estos caminos figuran, es correcto, yo antes tenía mis dudas, pero cuando veo el inventario
él no se mete si el camino es o no del ayuntamiento. Él dice que está en el inventario municipal, y así me lo ha aclarado y me lo ha enseñado esta mañana. Con lo cual, hombre, pediría que se aclaren esos aspectos, porque permitiría no crear ilusiones de cara a los vecinos. Eso sí, y termino, alcalde, lo que sí vamos a hacer nosotros, lo haga el ayuntamiento, lo haga tal, lo que sí vamos a coger es que un camino se arregle, lo tenga que hacer la Junta o lo tenga que hacer el Ayuntamiento. Y sobre todo, caminos concretos como el nombrado, dirán, ¿por qué nombra ese? Bueno, porque es un camino que utiliza todo agricultor que se desplaza a Lebrija, y sobre todo lo utiliza una empresa que paga muchos impuestos en Lebrija para poder tener que depender su producción y su continuidad de la situación de un camino. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bellido. Bueno, en principio no son 3 comunidades, son 4 comunidades. Son la comunidad de Los Yesos, la comunidad de Bardejo, B12, Bajo Guadalquivir, y dentro del Bajo Guadalquivir están Los Huertos, está Melendo, está Merlina. Hay varias subcomunidades que pertenecen al Bajo Guadalquivir. Todos están informados, todos van a hacer su solicitud. Y respecto a lo de los caminos, bueno, lo importante es que ya sea, bueno, aquí en los últimos 15 años, tanto gobernando la Junta de Andalucía, distintos partidos políticos, ninguna vía pecuaria ha sido arreglada por la Junta de Andalucía, sea ese o cualquier otra vía pecuaria. Tenemos la Utrera, Las Cabezas, Espera, línea divisoria Lebrija, Trebujena, que es el camino que lo conocemos como Cerro de las Vacas, y otras cosas que a lo mejor podremos tener discusiones de por dónde transcurre ese camino, si transcurre cartográficamente dentro de lo que era la vía pecuaria, en este caso, como usted ha dicho, vereda o vía pecuaria real, Sanlúcar-Sevilla, y este camino de la Capitana. Lo que está claro es que en vías pecuarias nunca ha actuado. Yo he estado en contacto con la delegada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y la delegada de Medio Ambiente me ha dicho que las vías pecuarias son propiedad de la Junta. Luego yo agradecido que se reconozca por la Junta de Andalucía por primera vez que son propiedad suya, y que se va a actuar en varios puntos de nuestra localidad que ellos tienen detectado. Los agentes forestales están viniendo por Lebrija, ellos tienen muy claro lo que es suyo y lo que no es suyo, independientemente de discrepancia y discordancia en CIPA, en oficina virtual de catastro o en inventario de caminos. Lo importante es que el Ayuntamiento de Lebrija solicita 29 caminos. 29 actuaciones, 24 caminos. 29 actuaciones, como usted muy bien ha dicho, para todos seguro que no hay. Si hay alguna actuación de las que están aquí que no es posible, ojalá al menos la mitad de las actuaciones sean posibles. El Ayuntamiento de Lebrija ha actuado con esta empresa en concreto en la adecuación de ese camino en varias ocasiones, y evidentemente todas las ayudas que vengan de la Junta de Andalucía, del Gobierno Central, de las distintas administraciones, de la Diputación de Sevilla, será bien recibida, porque los caminos pues han sufrido un tren de borrasca que están muy dañados. Entonces pues tenemos que trabajar mucho para que todas las peticiones de los agricultores, como el camino del aceituno, que ha quedado totalmente devastado, sean pues solucionadas, y ese requerimiento que han hecho ellos, pues que nosotros les demos solución. Independientemente de la titularidad, lo importante es que se actúe, y se actúe por el Ayuntamiento, se actúe por la Junta de Andalucía, se actúe por el Gobierno o por la empresa Trasa, que tiene también una convocatoria, por el organismo que ayude. Todos los organismos van hace poco para llegar a una situación anterior a las lluvias estas que han provocado tanto daño. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los compañeros, compañeras y vecinos y vecinas que nos puedan estar viendo. Se me cae esto. Se nos puedan estar viendo a través de los medios de comunicación. Bien, vamos a intentar poner un poquito de orden, aunque creo que más o menos se ha aclarado las cuestiones con independencia de matices y demás que tengamos, pero creo que lo que tenemos que ir es a lo realmente importante. Desde el día 3 se nos da a todos los ayuntamientos un plazo de 5 días
finaliza mañana, ¿vale? 5 días para acogernos a un plan de actuaciones de emergencia para la reparación de caminos rurales e infraestructuras hidráulicas y colectivas de riego, eso para las comunidades de regantes. Si nos centramos en lo que a nosotros respecta, sería para caminos rurales. Por tanto, se nos da 5 días y uno de los requisitos es un acuerdo plenario en el que, ¿qué es lo que hacemos? Que nos acogemos a este plan de actuaciones. Y nos dice la Junta de Andalucía, pues díganos usted, que está en el terreno, díganos usted exactamente qué actuaciones quiere que se incluyan en este plan de actuaciones o que puedan ser susceptibles de que se puedan incluir. En cualquier caso, la Junta de Andalucía no nos va a dar ninguna ayuda a los ayuntamientos, sino que va a actuar, va a recoger las que considere oportunas, va a recogerlas y va a ejecutar las actuaciones con sus medios, ¿vale? Y por tanto va a arreglar eso. Es como una subvención en especie, podríamos decir, ¿no? Vale. Por tanto, desde los servicios técnicos, pues se empieza a realizar sobre el terreno un informe, una memoria técnica acerca de aquellos caminos que puedan estar dañados para poder ser incluidos. Efectivamente, esos caminos deben de estar incluidos en nuestro inventario, de caminos. Eso significa que el inventario de caminos es así y no puede ser incorrecto. En principio, presumimos que es correcto, pero en cualquier caso también estamos abiertos a que si otra administración demuestra que efectivamente un camino no es nuestro, sino que es una vía pecuaria y por tanto de su titularidad, pues que se ponga en marcha los procedimientos adecuados por parte de esa otra administración, en este caso la Junta de Andalucía, pero como pudiera ser cualquier otra, para efectivamente aclarar esa cuestión. De los estudios que nosotros hicimos a la hora de elaborar el inventario de caminos, salen esos caminos, ¿vale? Y como nosotros a día de hoy lo que presumimos es que todos esos caminos son nuestros, creo que nuestra obligación como ayuntamiento es transmitir a el Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, a la Diputación, a cualquier administración que pueda tener algo que ver con esto, en este caso estamos hablando de un plan de actuaciones que aprueba la Junta de Andalucía, pues informarles de los caminos que están en nuestro inventario que han sufrido daño. Y en concreto, pues comunicamos 29 actuaciones de 24 caminos. Pero ¿qué creo que es lo que nos tiene que mover a nosotros como concejales del Ayuntamiento de Lebrija? Pues que si ya un camino, ya sea camino, o sea vía pecuaria, o sea lo que sea, si ha sufrido daño, hay que arreglarlo. Si no entra por este plan de actuaciones, pues tendrán que entrar por otro. Ya está, simplemente. Pero lo importante es que esté comunicado. Es decir, que las administraciones que van a poner dinero para financiar los daños que se han sufrido por las borrascas, conozcan que ese camino, vía pecuaria, llámelo usted como quiera llamarlo, nosotros entendemos que está en nuestro inventario de caminos y entendemos que es de nuestra titularidad, pero ya digo, si otra administración coge, deslinda y dice, mire usted, no, esto es, y aparte, pues se llevará el procedimiento jurídico necesario para efectivamente que salga del camino del inventario de caminos del Ayuntamiento de Lebrija y que pase al inventario de vías pecuarias de la Junta de Andalucía. Pero o por un lado o por otro tendrán que abrirse una vía para financiar el arreglo de esos daños. Ya está, simplemente. A día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? ¿Que está en el inventario de caminos? Pues lo pedimos, lo solicitamos. Si de aquí nos dicen, no, mire usted, vamos a excluirle tal camino porque este camino es una vía pecuaria, pues tendrá que ser consecuente, lógicamente, la administración que lo dice y tendrá que poner en marcha el procedimiento para incluirlo dentro de su inventario. Lo que no se puede quedar es en un limbo. Eso es así. Tendremos que tener claro, o es del Ayuntamiento de Lebrija o es de la Junta de Andalucía. A día de hoy está en el inventario de caminos del Ayuntamiento de Lebrija y, por tanto, nosotros somos consecuentes y lo metemos en el listado que tenemos. Vale,
A partir de ahí, efectivamente, se tiene que elaborar un expediente con una serie de datos que se pide por parte de la Junta de Andalucía y tenemos hasta mañana para presentarlo. Efectivamente, a lo largo del fin de semana hemos estado conversando a través de WhatsApp y el señor portavoz del Grupo Popular ha ido pidiendo una serie de información que hasta el mismo día de ayer los servicios técnicos han estado realizando fotografías a pie de terreno de algunos caminos para que queden más claras, porque hemos visto que no estaban lo suficiente, por lo que sea. Y en esa conversación, y me gustaría hasta leerla textualmente, porque se da la impresión de que se está negando la información. Y lo únicamente que se le está diciendo es que no tenemos en estos momentos la información, porque tenemos de plazo hasta mañana para elaborarla, pero que en el momento en el que la tengamos no tenemos ningún problema en hacérsela llegar. Eso es lo que se le ha dicho, creo que así, textualmente, porque no quiero que quede la impresión de que es que se le estaba negando la información. No, no se le está negando la información. Se le dice, para el Pleno tenemos toda la documentación que es necesaria, se va a elaborar en el día de hoy, el día de mañana. Si puede quedar hoy, quedará hoy. Y si no, en el día de mañana tenemos plazo. Entre el día de hoy y el día de mañana va a quedar elaborado todas y cada una de las fichas de cada uno de estas 29 actuaciones que tenemos, con sus correspondientes fotos, con unos archivos KML, que son unos archivos que tienen las coordenadas que delimitan los caminos y demás, todo en un expediente. Y le decía yo, por escrito, al señor portavoz del Grupo Popular, que en el momento en el que estuviera elaborada, no tenía ningún problema en hacérsela llegar. Quiero aclarar eso porque no quiero que parezca que es que se le está negando. No se le está negando, únicamente que no le puedo hacer llegar algo que no está hecho, no está elaborado. Y por tanto, a lo largo del día de hoy o el día de mañana estará elaborado y no tenemos ningún tipo de problema en hacérselo llegar. Más bien al contrario, es importante que todos conozcamos efectivamente el expediente. Bueno, pues en cualquier caso, muchas gracias por el voto favorable que han manifestado tanto el señor portavoz del Grupo Izquierda Unida como el señor portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias. Bueno, yo creo que procedemos a la votación. Sea breve, ¿vale? Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. A ver, primero, son 120 millones que la Junta de Andalucía pone para toda Andalucía, ¿vale? ¿Será suficiente o no será suficiente? No lo sé. Esperemos que por lo menos valga para hacer camino. Después, el señor alcalde ha hablado de que ha hablado con la delegada provincial de Medio Ambiente. Entonces, estas ayudas no son de medio ambiente, estas ayudas son de la Consejería de Agricultura. Entonces, ¿vale? La Consejería de Agricultura no puede actuar sobre las pecuarias porque no son su competencia. Por eso era mi duda y toda la duda que he planteado anteriormente. Con lo cual, son ayudas de la Consejería de Agricultura. 100 de la delegada provincial, así lo explicó Isabel Solís, pues 100, que todo el mundo la conoce aquí, sobre todo los agricultores, 120 millones de euros que se repartirán. No sé el reparto ahora provincial, pero seguramente hay un reparto provincial. Entonces, las vías pecuarias, la Junta las va a arreglar porque no puede sacar una línea de ayuda para el ayuntamiento porque es su competencia. Con lo cual, la Consejería y nosotros, Pepe, está muy bien que llame, igual que llamamos nosotros diciéndole que tiene que hacer su trabajo. Pepe ha dicho que hace siglos que no actúa. No lo sé exactamente, pero si hace razón de más para, y así se lo traslada la secretaria a la delegada provincial, que no se ha actuado nunca, no sé cuándo ha actuado aquí en Lebrija, pero vamos, yo ese camino que he puesto en discusión, que es de la capitana, ahí sí que no ha hecho nada. No ha hecho nada. Cuando yo pensaba que era competencia suya, pero ahora me entero que en teoría el competente para arreglarlo era el ayuntamiento durante todos estos años. Bueno, pues ya sabrán lo que pasan por allí porque no se arregla. Cuando se ha arreglado ha sido con aportación de los privados, concretamente de la empresa que hemos dicho en cuestión, que ha tenido que poner, así lo hacen esos muchos lebrijanos, de poner su propio dinero y pagar los camiones para cargar el camino que utiliza toda Lebrija, ¿vale? Y después, respecto a mi petición, todo lo que ha dicho David es correcto. Es correcto. Yo le he pedido, ¿por qué? Pero claro, cuando me dan 2 certificados, me plantean dudas los caminos, y yo le he dicho, oye, yo sé que se presenta mañana. Se presenta mañana, perfecto. Yo le decía, sé que hay técnicos que han hecho las visitas ya. A ese camino concreto ya se había hecho la visita la semana pasada y toda la semana. Yo le decía, dame lo que tengas, una ficha. Es más, digo, mira, no puedo acceder al inventario municipal. Por eso he tenido que hacer la consulta con el secretario, porque no se puede acceder al que es público, no se puede acceder a través de la web. Se lo puse también, digo que yo, para facilitarme la fecha. Las fichas, ¿qué he tenido que hacer? Pues todo el fin de semana me he descargado toda la ficha porque viene
Señor Bellido. Terminando, señor alcalde, ya que le ha hecho una aclaración sobre eso, le he dicho que Ya, es correcto, pero hay que matizar. Hombre, ¿por qué? Porque, David, con cuanto más información tenga, más información, y no he podido pasarle nada a mis compañeros porque lo que había es lo que había en el documento. Es decir, 2 certificados anexados, 2 certificados, uno firmado por el secretario. Y por tanto, me podía haber mandado alguna fotografía, las que estuvieran hechas, porque hoy están haciendo cosas, pero hoy están preparando los documentos. La mayoría, creo, lo tengo entendido, que están hechos. Con lo cual, si es pedir mucho, y lo dije, me da igual que sean borradores, porque importante, yo no sé si será público o no, que lo diga el Señor Bellido. Termino, que lo diga el señor ahora. Cada uno de los 29 caminos tiene su informe del técnico que dice la situación que tiene, que es fundamental ese informe para que se arregle o no se arregle. Y termino. Es un poco de lío todo esto, ya lo sé, pero es que los vecinos de Acituno, por ejemplo, tuvieron que llamar a un técnico de medio ambiente que tuvo que venir para decir al técnico de medio ambiente, perdonad, esto no es vía pecuaria. Yo alucino. Si es verdad que un técnico de Sevilla ha tenido que ver eso, coño, más que tiene que ir a acceder, por ejemplo, al inventario, mirarlo y decirle a los vecinos, ve, tuvo la delicadeza de acercarse a los vecinos para decir, lo siento, no puedo arreglarlo porque no es competencia mía, es competencia del ayuntamiento. Yo sé que es duro y sé que son muchos caminos y estaremos siempre con el alcalde, con el equipo de gobierno, esté quien esté, para apoyar que la Junta de Andalucía, que el Estado, pues dé dinero, que la Diputación, que a ver si con los remanentes también lo pedimos, destina algún dinero para caminos que no sean suyos, para apoyar al ayuntamiento sus competencias, así ha sido siempre. Y estaremos encantados de presionar, iba a decir, de instar a la Junta, de pedirle al Estado, de pedirle a la Diputación que nos ayude a este ayuntamiento, porque arreglar toda esa red de caminos en un sitio como Lebrija, es que el aceituno no puede entrar a la gente a sus explotaciones. Con lo cual yo siempre voy a estar a su favor, alcalde, acompañándole, si usted me deja que le acompañe, que lo habitual es que ni nos pida, ni nos pregunte, ni nos llame, ni nos diga tal. Pero bueno, yo siempre tendré la mano tendida mía y la de los compañeros para apoyarle en cualquier petición de dinero que haga usted a la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bellido. Bueno, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Bueno, pues se aprueba con el voto favorable del PSOE, Partido Popular Izquierda Unida. Se da por finalizada la sesión. Muy buenos días.